Hola, soy Guillermo Tell y como esta plataforma en la cual estoy subiendo mis cuentos no permite subir relatos breves, te voy a contar dos cuentos seguidos. El primero de ellos se llama Bioquímica y el segundo se llama Botellas. A por ellos. Hacía ya varias horas que durante su masticación, sus labios, su mandíbula, sus mejillas y su lengua habían trabajado con una notable coordinación de movimientos. Los dientes incisivos penetraron en el alimento y lo sostuvieron, mientras que sus manos lo tironeaban para desgarrarlo. La misión de triturarlo quedó reservada a los molares. Las mandíbulas, además, tuvieron la capacidad de cerrarse con notable fuerza, realizando también movimientos laterales que ayudaron a moler cada vez más finamente el alimento. Los músculos de las mejillas, de los labios y sobre todo de la lengua llevaron continuamente los trozos más grandes bajo los molares, recogiendo al mismo tiempo la saliva que brotaba de los conductos de sus glándulas y humedecían el alimento triturado hasta formar una pequeña masa pastosa que pudo digerir más fácilmente. El líquido transparente y de viscosidad variable, propia del ácido siálico, había cumplido con su función. La composición y pH de la saliva habían variado en función de los estímulos de olor y visión de la ingesta de carbohidratos. El agua de su saliva le permitió disolver los alimentos y poder percibir su sabor a través de las terminales sensitivas de sus corpúsculos gustativos. Los iones cloruro activaron la amilasa salival y esta enzima hidrolasa logró catalizar la reacción de hidrólisis de los enlaces 1,4 del componente alfa-amilosa, dirigiendo el glucógeno y el almidón para formar azúcares. El bicarbonato y fosfato neutralizaron el pH del alimento ácido y protegieron su aparato dentario de la corrosión bacteriana. El contenido de la glicoproteína fundamental de la saliva, la mucina, produjo la viscosidad necesaria para las funciones lubricantes y formó el bolo alimenticio que facilitó la deglución a lo largo del tubo digestivo sin dañarlo. La lisosima destruyó las bacterias contenidas en los alimentos y protegió, en parte, los dientes de las caries y de las infecciones. Las enzimas hidrolizaron parcialmente el almidón en la boca, comenzando la digestión de los hidratos de carbono. La lipasa lingual inició también la digestión de las grasas. La estaterina, con su extremo amino terminal muy ácido, inhibió la precipitación de fosfato cálcico al unirse a los cristales de hidroxiapatita. Además, también funcionó como antibacteriano y antifúngico. Las inmunoglobulinas específicas, transferrina y lactoferrina, cumplieron con su función defendiendo la cavidad oral de la infección bacteriana, y su contenido de calcio evitó que los dientes lo pierdan y ayudó a digerir el alimento. De todas maneras, el alimento se había detenido muy poco tiempo en su boca, como para que los hidrocarbonos de los alimentos bien cocidos pudieran ser digeridos efectivamente por la saliva. Por otra parte, el alimento había sido bien masticado y humedecido por la saliva, y ésta pudo iniciar su acción en el mismo estómago, convirtiendo así gran parte del hidrocarbonado en maltosa, que experimentaría después una ulterior transformación. La deglución, que es un proceso bastante complicado, a él le resultó bastante rutinario, y de hecho no se percató de la complejidad del mismo. La comida, en efecto, pasó de la boca al esófago, atravesó la faringe y siguió su camino sin interponerse con las vías nasales, laríngeas o esofágicas. Su paladar blando, al elevarse, cerró el orificio que pone en comunicación las cavidades nasales con la faringe, impidiendo de esta forma que el aire pudiera entrar y arrastrar la comida hacia la laringe. Esta última luego se cerró, oportunamente, por el simultáneo descenso de la epiglotis y la elevación de la laringe, de modo que el bolo alimenticio no le quedó otra posibilidad que elegir la única vía que permanecía abierta, o sea, la que conduce al esófago. Una vez que entró en contacto con las paredes musculares del canal esofágico, el bolo provocó una onda peristáltica de contracción que recorrió el tubo en toda su longitud, haciendo avanzar la comida hasta la válvula cardias. Ya en ese lugar, la distensión activó los reflejos largos y mientéricos,
Esto generó la liberación de acetilcolina, la cual estimuló la liberación de más jugos gástricos. Cuando las proteínas entraron al estómago, unieron iones hidrógenos, lo cual disminuyó el pH hasta un nivel ácido. Esto disparó las células G para que liberen gastrina, la cual por su parte estimuló las células parietales, la acetilcolina y la histamina, para que secretaran ácido clorhídrico. Sin que él lo supiera, había comenzado en ese momento la transformación de los alimentos formados por moléculas complejas en moléculas más sencillas, que son fácilmente absorbibles por el intestino. Así, los hidratos de carbono se convirtieron en monosacáridos, como la glucosa. Las grasas se rompieron en ácidos grasos y glicerina, y las proteínas se transformaron en aminoácidos. Todas estas reacciones químicas hidrolíticas favorecidas enzimáticamente por los jugos digestivos. La gastrina hizo que el estómago produjera ácido clorhídrico que disolvió y digirió los alimentos, favoreciendo el crecimiento normal de la mucosa del estómago, el intestino delgado y el colon. Secretó pepsinógeno, estimulada por la llegada de la comida al estómago. Después de haber sido procesados en el estómago, sus alimentos pasaron al intestino delgado a través del esfínter pilórico. La mayor parte de su digestión y absorción ocurrió ahí, cuando el pastiche salido del estómago entró al duodeno. Ahí se mezcló con la bilis, la cual emulsificó las grasas para permitir su absorción, neutralizó el pastiche y se usó para excretar productos de desechos tales como la bilirrubina y los ácidos biliares. También se mezcló con jugo pancreático secretado por los acinos pancreáticos y vertida mediante el conducto pancreático en el colédoco y de ahí a la segunda porción del duodeno. Este intervino en la digestión de todos los principios inmediatos de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Por último, se mezcló con las enzimas intestinales de la mucosa alcalina. Estas incluyeron la maltasa, la lactasa, la sacarasa para procesar los azúcares, la tripsina y la quimiotripsina que fueron agregadas en el intestino delgado. Los nutrientes pasaron a través de la pared del intestino delgado, la cual contiene pequeñas estructuras parecidas a dedos, llamadas vellosidades, cada una de las cuales está cubierta por estructuras aún más pequeñas, parecidos a cabellos, llamadas microvellosidades, mientras que su sangre, la que había absorbido los nutrientes, fue llevada a través de la vena porta hepática hasta el hígado, para su filtración, remoción de toxinas y procesamiento de los nutrientes. El intestino delgado y el resto del tracto digestivo realizaron la peristalsis para transportar los alimentos desde el estómago hasta el recto y permitir a la comida ser mezclada con los jugos digestivos y ser absorbida. La secretina hizo que el páncreas secrete un jugo digestivo rico en bicarbonato. Estimuló el estómago para que produzca pepsina, una enzima que digiere las proteínas, y al hígado para que produzca bilis. La colecistoquinina hizo que el páncreas crezca y produzca las enzimas del jugo pancreático, e hizo que la vesícula biliar se vacíe, y el péptido inhibidor gástrico disminuyó la agitación en el estómago para hacer más lento el vaciamiento gástrico. La mezcla de nitrógeno ingerido, hidrógeno producido, dióxido de carbono, metano y oxígeno ingerido, junto con trazas de ácido butírico, compuestos del azufre, sulfuros de hidrógeno, disulfuro de carbono producidos por las rupturas de proteínas, comenzaron a mezclarse con partículas aerosolizadas en cantidades minúsculas. Y esta mezcla de gases intestinales, proveniente de fuentes exógenas y endógenas, comenzó lentamente a levantar presión. El flato se fue trasladando al ano, siguiendo los mismos movimientos peristálticos que las heces y produciendo sensaciones similares de urgencia e incomodidad. El músculo esfínter interno durante un tiempo pudo mantenerse contraído, pero llegó un momento en que, sumados a otros factores como la humedad y la grasa corporal, se produjo la vibración de la apertura anal. Y en ese momento, en ese preciso instante, justo cuando estaba en el medio del ascensor atestado de gente llegando a su oficina, se rajó un estruendoso y nauseabundo pedo.